Hola a todos, yo soy María Eugenia Mejía y esto es Micrófono Abierto. Bienvenidos. Hoy le damos la bienvenida al periodista Juan Pablo Barrientos Hoyos, 3 veces ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Ha trabajado en 7 medios de comunicación y actualmente se encuentra desarrollando un proyecto digital. Juan Pablo, ¿qué herramientas tenemos los periodistas para poder investigar datos específicos? Para mí la herramienta más importante para investigar es el derecho a petición, que está consagrada en la Constitución colombiana y que obviamente hay una ley que lo regula, que es la ley 2755 de 2015. Y digo que es poderosa y que es la que más me gusta porque el derecho de petición a mí me acerca a una persona a la cual es imposible acercarse. Por ejemplo, acercarse a una presidenta de la República para hacer una pregunta, eso es casi que imposible, o a la vicepresidenta, o a alguien muy importante de la vida pública, ¿no? Mientras que con un derecho de petición, esa persona está a tu alcance con un correo electrónico, ¿ya? Y esa persona está en la obligación de responder tu derecho de petición, no te puede ignorar. ¿Qué tan frecuente usa el derecho de petición como herramienta para sus investigaciones? Pues en los últimos 5 años yo he apelado mucho a esta herramienta para hacer mis investigaciones periodísticas, porque sé que si un poderoso no me responde el derecho de petición, pues ahí están los jueces de la República, quienes a través de una acción de tutela van a proteger mis derechos fundamentales de petición. Entonces, yo siempre les digo a los periodistas, mire, uno es periodista en la medida en que tenga preguntas. Y esas preguntas hay que hacerlas, hay que sacarlas, hay que escribirlas, hay que mandar esos derechos de petición para absolver esas dudas que uno tenga como reportero. Esa es la herramienta para mí más importante y más poderosa para develar la corrupción, para investigar la corrupción, para investigar a los corruptos, para investigar lo que yo quiera investigar. El derecho de petición. Pero no todo es fácil ni color de rosa en una investigación. ¿Qué pasa si el derecho de petición no funciona? Si el derecho de petición no funciona, es decir, si no me lo responden, porque están obligados a responderlo, entonces yo puedo interponer una acción de tutela. Yo pongo una tutela y le digo al juez, señor juez, aquí envía un derecho de petición, la autoridad tenía 10 días para responderlo, no lo hizo, por favor usted tiene que tutelar mi derecho fundamental de petición. Desde su experiencia, ¿se necesita un abogado para poder interponer una acción de tutela o el periodista por sí mismo puede realizarla? Y cuando uno se imagina o piensa en la palabra tutela, entonces uno dirá, juepucha, eso es muy difícil porque uno necesita un abogado, necesita una abogada para poner una tutela. No, es cuestión de práctica, es cuestión de práctica. Una tutela es tan sencilla como decir en un papel, ¿quién soy yo primero? ¿A quién estoy tutelando? Puedes escribir la mano si te da la gana, no tiene que ser en computador, ¿ya? Y presento unos hechos. ¿Cuáles son esos hechos? Primer hecho, presenté un derecho de petición tal día. Segundo hecho, después de que pasaron 10 días, esta persona no me respondió el derecho de petición y ya hay una tutela. Ya con esos hechos que usted le narra a un juez, incluso en una página, el juez tiene que fallar a su favor y tiene que obligar a esa persona o a ese poderoso que no te respondió el derecho de petición a que te lo responda, ¿ya? La información es pública y como pública no tendría por qué incluso mandar derechos de petición para acceder a información. La información debería estar ahí, al alcance de todos, publicada. ¿Cuántas tutelas en promedio se instauran en Colombia? En el país al año se ponen entre 700.000 y 1 millón de tutelas. La mayoría de tutelas que se ponen en Colombia son por derechos de petición, porque las autoridades no responden a la ciudadanía como deberían hacerlo. En el país, podemos decir que se le garantiza al periodista ese derecho de acceder libremente a la información. Aquí podemos tener todas las dificultades del mundo. Puede ser un país muy violento, muy corrupto, que no respeta la niñez. Pero es un país garantista en cuanto a los derechos fundamentales. Hay unos jueces de la República que están ahí para proteger esos derechos de los que habla la Constitución de 1991. Entonces, como periodista yo me he sentido muy a gusto, me ha tocado dar peleas muy duras, fuertes, de años,
pero al final sé que hay jueces que van a proteger mis derechos y eso es importantísimo en una democracia. Hay otros países los cuales el sistema judicial está completamente corrompido y aquí también el sistema puede tener algunos vicios de corrupción, pero no tenemos un sistema completamente corrompido. Tenemos un sistema que funciona, con sus deficiencias funciona. Entonces, eso lo tengo que aplaudir yo de Colombia. Bueno, y de instauraciones de acciones de tutela ha incrementado por parte de los periodistas que están en las investigaciones. Sí, yo creo que eso no disminuye, eso siempre aumenta. En la medida en que los derechos de petición sean difíciles y planteen preguntas duras, pues los poderosos van a querer esconder esa información que uno está pidiendo. O sea, la clave de un buen derecho de petición están las preguntas. Si usted hace muy buenas preguntas, el poderoso va a tener miedo de entregar esa información, porque al entregar esa información, pues va a entregar prácticamente una historia periodística. Entonces yo lo que veo es que en Colombia hay muy buenos periodistas, en todas las regiones, y esos periodistas, afortunadamente, están haciendo las preguntas que tienen que hacer, ¿ya? Y cuando los periodistas hacemos las preguntas que tenemos que hacer, tiemblan los corruptos. Y es ahí cuando los corruptos no responden y es ahí cuando me toca interponer una acción de tutela, ¿ya? Entonces, claro, eso siempre va creciendo, pero ese es un buen indicador. El indicador es, hay más periodistas preguntando, hay más periodistas presentando peticiones, hay más periodistas haciendo preguntas difíciles. Entonces eso me parece fascinante. Bueno, tenemos primero el derecho de petición, luego la acción de tutela, pero si esto no funciona, podemos utilizar el recurso de insistencia. Háblenos acerca de eso. El recurso de insistencia es otra herramienta muy poderosa. Cuando uno manda un derecho de petición, y en el derecho de petición o no se lo responden o se lo responden de manera incompleta, entonces ahí lo que viene es una tutela. Pero ¿qué pasa? Como los periodistas hacemos preguntas difíciles, preguntas que buscan revelar una verdad, preguntas que pretenden que llegar a algo para denunciar algo, entonces cuando un poderoso recibe un derecho de petición dice, juepucha, yo le voy a decir a este periodista que esa información tiene reserva, que como tiene reserva no se la puedo entregar. Entonces cuando un poderoso o un funcionario me dice que la información tiene reserva, ahí lo que pongo no es una tutela, sino un recurso de insistencia. Y ese recurso es mucho más sencillo, porque yo le tengo que responder al funcionario que me está diciendo que no me entrega la información porque la información tiene reserva. En ese mismo correo que me dice eso, yo le respondo y le digo, pues qué pena, señor funcionario, la información no tiene por qué tener reserva, ¿ya? Hay información que tiene reserva, si hay niños involucrados, si hay temas de expedientes médicos, si hay temas de seguridad nacional, de relaciones extranjeras, es información que puede tener reserva. Pues la mayoría de información pública que tenemos en el país pues no involucra estas excepciones, por lo tanto no tendría por qué tener reserva. Entonces yo le digo al juez, señor alcalde o señor gobernador o señor senador o señor juez, si es al juez al que le estoy pidiendo un expediente judicial, esa información que le estoy solicitando no tiene reserva. Entonces, por lo tanto, presento un recurso de insistencia. Ya, en 2 líneas puede ir eso. Y esa autoridad, ese funcionario, ese juez, el que sea, está en la obligación de enviar ese recurso de insistencia a algo que se llama el Tribunal Administrativo. Y es el Tribunal Administrativo el que dice si esa información tiene reserva o no. ¿Qué mensaje le da a los periodistas que de pronto se frenan ante esa palabra reserva? No nos debe dar miedo luchar por nuestros derechos, hacer valer nuestros derechos, y no nos debe dar miedo leer esa palabra reserva, que nos digan que es que una información es clasificada, ¿ya? Generalmente el que me está diciendo eso tiene un jefe, otro jefe u otra autoridad que debe revisar esa respuesta, que debe ver si esa respuesta es real, que debe revisar a ver si de verdad esa información tiene reserva o no. Entonces, nadie se manda solo, es decir, yo me mando, ni el presidente de la República, él también tiene sus propios jueces. Entonces, como estamos en un país garantista, donde hay jueces y donde esto todavía funciona, es válido presentar tutelas, es válido presentar recursos de insistencia para que nos entreguen la información. Es que una sociedad informada es una sociedad que vota bien, lucha por sus derechos, sabe para dónde va. La información es un bien público. Ciudadanía en general tienen todo el derecho, tenemos todo el derecho
a estar informados. Por lo tanto, los funcionarios no tienen por qué negarnos el acceso a la información, nunca. Juan Pablo, el micrófono está abierto. Insisto, un periodista es periodista en la medida en que tenga preguntas en su cabeza. Y no nos debe dar miedo a hacer preguntas. Lo peor que nos puede pasar es que nos digan no te respondo a esa pregunta. Bueno, ahí vemos a ver si no me respondes, ¿qué pasa? Ahí están los jueces, ¿sí? Yo los invito a preguntar. Preguntar, manden derechos de petición, pregunten, cuestionen. Preguntar es maravilloso. Ser curioso es genial. Querer saber de más me parece maravilloso. Juan Pablo, periodista investigativo, contador de historias. Háblenos acerca de ese proyecto en el que está actualmente. Y ahora está en un proyecto que se llama Casa Macondo, en el cual me he unido con otros 12 colegas, somos 13, precisamente porque tenemos muchas preguntas. Y de esas preguntas van a salir muchas respuestas, y de esas respuestas van a salir muchas historias. Soy un contador de historias, pero además cuenta historias que afectan a la comunidad, que afectan el interés público. Usted dice, es que yo no sé investigar. ¿Por dónde empiezo? Mire, una investigación comienza con una pregunta. En la medida en que usted haga preguntas, usted va construyendo su investigación. Y es la invitación que no solo le hago a los periodistas, sino que le hago a todos los ciudadanos. Porque la Constitución nos permite a todos hacer preguntas. Los derechos de petición no solo son para los periodistas, es para todos los ciudadanos. Tenemos que interesarnos porque esta casa común vaya bien, para que no se la roben, para que no nos maten. Hagamos preguntas, saquemos historias, siempre entendiendo algo. Toda pregunta, toda investigación, todo lo que así esté investigando yo al delincuente más delincuente del mundo, ese delincuente más delincuente también merece respeto. Punto. Si entendemos que ese delincuente al que estoy investigando merece respeto, yo puedo denunciar y decir las cosas más horribles de ese ser humano, pero todo dentro del marco del respeto. El respeto. Respetar al ser humano. Por eso me parece inhumano lo de las cárceles en Colombia. Las cárceles están llenas de criminales, de asesinos, de violadores, lo que sea. Pero ese criminal, ese asesino, ese violador, ese ladrón, es un ser humano que también merece respeto y merece dignidad. Es eso, es actuar entendiendo que esa persona que estoy investigando y que de pronto va a terminar en la cárcel por mi investigación es un ser humano al cual yo me debo referir siempre con respeto. Investigar, preguntar, indagar, pero siempre con respeto. Y usted puede ser el periodista más duro del mundo, con el criterio más tremendo, con el carácter más fuerte, pero usted es respetuoso. Y eso no va a quitarle lo duro, el carácter fuerte y lo duro y lo fuerte que usted es, ¿ya? El respeto te va a hacer incluso mucho más grande como persona. Agradecemos la presencia de Juan Pablo Barrientos, el micrófono abierto. Y recuerden que el micrófono abierto está en línea con la comunidad y nosotros nos volveremos a conectar.